buenos días y bienvenidos El Salvador. Qué placer, nuevamente enorme volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Hoy, en segundos, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el diputado del PCN, José Antonio Almendaris. Con el coronel estaremos hablando de varios temas, uno de ellos, por supuesto, íntimamente ligado al combate a la inseguridad que vive el salvadoreño día a día en este terruño bendito. También hablaremos de la no elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También conversaremos, por supuesto, de cara a los comicios electorales y bajo una unión de varios partidos de la derecha, cómo se afronta precisamente el llegar a la silla presidencial, más aún teniendo instrumentos de medición científica como son las encuestas, qué es lo que ha de venir a continuación en este país, entre otros tópicos. Por supuesto, también la posibilidad concreta que existe o no de superar el veto del presidente Sánchez Serén con relación a las reformas de la Fiscalía General de la República y las implicaciones que podríamos tener de no dar paso a esto, porque el GAFIP, al igual que varios organismos internacionales, están muy, pero muy pendientes. Quiero saludar a Mr. Donut, señores, no solamente porque estamos en el mes de septiembre y las donas están al 2x1 y este es el establecimiento donde desarrollamos nuestra entrevista, sino porque es parte integral de esta su entrevista y hace posible el primer segmento de Al Punto con Sergio Méndez. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al coronel José Antonio Almendaris, diputado del partido PCN. Coronel, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir a su casa. Muchas gracias, Sergio. Y estoy doblemente contento de estar en este lugar, pero lo más importante es saber de que la experiencia, el conocimiento, la imparcialidad de una persona como tú, Sergio, pueda volver a la palestra y que no sea coartado por decir la verdad. Estoy aquí porque es la segunda, porque sé que vamos a hablar con la verdad y no encubriendo las cosas que el país necesita que se sepan. Somos cristianos y usted sabe que Dios tiene planes para sus hijos, número uno, y número dos, en esta vida no importa cuántos golpes uno pegue, es cuántos golpes le peguen a uno y uno se vuelva a levantar. Ese es el verdadero secreto. Además, como dice la palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Amén, así Porque es. Porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos, mis pensamientos. De acuerdo, completamente. Me froto las manos, quiero hablar muchísimas cosas con usted y por supuesto el público salvadoreño que está muy pendiente mañana tras mañana de esta su entrevista. Coronel, hablemos un poquito de estas reformas de la Fiscalía General de la República que me parece que son punta de lanza, porque la gente no puede quizás entender en su metro cuadrado cuáles son las implicaciones como país y en mi metro cuadrado de qué manera me puede a mí tener un efecto negativo esto. Y es que ustedes dentro de la Asamblea Legislativa ya habían aprobado estas reformas para darle una independencia a la unidad financiera que pudiera a cabalidad investigar dentro de la Fiscalía General de la República el GAFIP, este organismo internacional del Caribe y no de Latinoamérica, que son dos entes o dos grupos muy diferentes con un solo espíritu, han puesto en el tapete las implicaciones que podríamos obtener. Su opinión sobre esto, por favor. Bien, hace muchos meses, digamos 8 o 9 meses, conversando con el señor fiscal general de la República, nos habló de que habían algunas recomendaciones, entre comillas, y digo entre comillas y voy a explicar, que hacía el grupo Edmond. El grupo Edmond aglutina también GAFI y GAFIC. ¿Qué es Edmond, GAFI y GAFIC? Son instituciones a las que estamos adscritos que hacen un monitoreo en el mundo entero de cómo la delincuencia sobrepasa las leyes
para cometer los delitos de lavado de dinero y activos. Cuando encuentran vacíos algunas leyes, ellos hacen recomendaciones para que en las leyes nuestras puedan ser superados esos vacíos y que no lo estén usando para eso. En otras palabras, han detectado que en El Salvador ya se habían hecho cosas como esas. Uno, el vacío para cometer esos ilícitos, y segundo, el problema de usar políticamente información que tiene que ser exclusivamente la Fiscalía. Y viene esa recomendación de EMOC directamente para El Salvador por aquel famoso ROS, Reporte de Operaciones Sospechosas, que fue filtrado por un señor presidente en el caso de Francisco Flores. Eso no era información que tenía que circular en manos políticas, sino que era de investigación de la Fiscalía. Bien, ese es uno de los casos. La Fiscalía nos pide entonces de que a recomendación la Unidad de Investigación Financiera, que el nombre quizás no es el adecuado, porque esa unidad no investiga, sino me voy a la ley de lavado de dinero y activos. El artículo 2 habla de sujetos obligados. ¿Qué significa sujetos obligados? Son instituciones que por manejar recursos pueden ser susceptibles o ahí se puede cometer el delito de alguien lavar dinero a través de esas instituciones, llámese bancos, bienes y raíces, partidos políticos, etcétera. Estas instituciones, son muchas más, tienen que tener un oficial de cumplimiento que tiene que estar informando de todos los dineros que circulan en estos sujetos obligados, y todo eso se informa a la Unidad de Investigación Financiera. Cuando la Unidad de Investigación Financiera cree que hay sospechas de un delito, comienza la investigación y al encontrar el delito lo pasa directamente a judicializar por la Fiscalía. Bien, eso ya funciona. Inclusive cuando hicimos el primer intento de reformar la ley y no fue apoyada entonces por el FMLN, el fiscal lo que hizo vía reglamento, separar esas funciones a solicitud de EMON. Pero EMON no se dio por satisfecha que eso estuviera vía reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento lo cambia el fiscal que llegue. La ley no, tiene que pasar por la asamblea. Entonces recomendó, y digo entre comillas porque las recomendaciones son haga. Sí. Recomendó que fuera vía ley, reformar la ley de la Fiscalía, orgánica de la Fiscalía. Fue así como lo aprobamos. El presidente lo veta, porque dice que no puede estar independiente la Unidad de Investigación Financiera, porque eso le resta, digamos, poder a la Fiscalía de las atribuciones que le da la Constitución de la República en el artículo 193. Se ha explicado a la saciedad que no es así, que no es, el fiscal siempre mantiene cierto control sobre esto. Lo aprobamos, ¿no? Lo mandamos, pero cuando viene vetado, al momento en que quisimos superar el veto, no tuvimos los votos, solamente estábamos el PDC, el PCN y Arena, y juntos hacemos 49 y se necesitan 56. Cuando se habla ahora, y aquí quiero aprovechar, se habla de unas ICIES. Pues, ¿cómo es que se está pidiendo unas ICIES si no se le dan los instrumentos al fiscal para que pueda combatir delitos como el lavado de dinero? Ahora, perdóneme que quiero agregarle algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y buen provecho, porque por Gracias. supuesto usted puede estar desayunando y conversando con nosotros. Acá rompemos nosotros esquemas. Y yo no comprendo, porque resulta ser aplausible la propuesta del señor Bukele cuando él llega precisamente con el secretario general de la OEA, el señor Almagro, y se compromete a traer una especie de la CICIG o la MASIC como está en Honduras. Pero el partido gana, el cual él dignamente representa,
no da los votos con el FMLN para superar el veto. Entonces, la pregunta es, ¿y eso cómo se come? Es decir, ¿por qué él no ha salido a remeter o a pedirle a su partido que apoye estas reformas cuando van en esa dirección para apoyar el día de mañana la CICIG, cuando él está diciendo, o simple y sencillamente es que no tiene ni la más mínima intención verdaderamente de traer un organismo como esto y solo es nada más una oferta electoral? Yo escuché al diputado Tenorio de que iban a analizar esto y que en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad lo íbamos a ¿cómo se llama?, a dirimir. Iban a analizar superar el veto. Exacto. El 28 de septiembre es el plazo para hacerlo. Exacto. Pero aquí yo voy a dar un mea culpa también, porque para este martes yo no programé, no lo puse en agenda, Okay. porque teníamos la visita de la Comisión de Seguridad Ciudadana con respecto a las contribuciones de los contribuyentes, vale la redundancia porque eso se llama, de los grandes contribuyentes, y de la telefonía, y teníamos también la visita del director para ver un problema de los ascensos en la policía. Entonces yo doy un mea culpa que no lo agendé, pero cuando escuché que el diputado Tenorio decía que sí podían apoyarlo, porque yo no, con lo que acaba de decir, si el señor candidato Bukele dice que quiere unas CICIGs, ¿qué mejor muestra que pidiéndole al partido que lo lleva como candidato a que apoye una reforma que en este momento, la CICIG puede ser más adelante, pero en este momento, para poder combatir a los delitos de lavado de dinero que ya se están llevando a cabo, inclusive para sustentar las pruebas contra los que han cometido ese delito, no solamente para los que vienen, y para evitar otros, se necesita la reforma. Entonces sería ilógico, y yo aprovecho para decirle al señor candidato Bukele que le diga a su partido que dé muestras de que es cierto que se quiere combatir la delincuencia, los delitos, la corrupción, para que en este momento se supere el veto. Si ahorita no se hace lo que tenemos en las manos para combatir la corrupción, ¿será cierto entonces que lo voy a poder hacer o me van a dejar hacerlo más adelante? Ok, ahora, las implicaciones de no dar paso a estas reformas, no solamente el país está en la posibilidad concreta, coronel, de caer en una categoría de paraíso fiscal. Es decir, ¿quién llega a invertir desde afuera a un paraíso fiscal? Nadie. Número uno. Número dos, tenemos nosotros la posibilidad concreta de obtener créditos en el extranjero más caros, a unos intereses más altos. Y por tercera situación, que es una situación lamentable, es donde el compartir información de otros países, ejemplo, si solicitamos información a Brasil del caso Odebrecht ligado al expresidente Funes, simple y sencillamente no va a venir a este país. Parte de las implicaciones que podríamos nosotros tener. Así es, entre las cosas que nos ha manifestado el señor fiscal general de la República, y nos recalcaba, no se trata de lo que a la fiscalía le va a pasar, no es a la fiscalía, es al país. Producto de no cumplir esta recomendación, nos pueden suspender o nos pueden expulsar de Edmond. Y entonces ahí sí incurre, primero, que por ser un país riesgo, de inversión riesgosa, los préstamos personales, los seguros de vida, todo eso que significa generación de empleos, inclusive de inversión extranjera en El Salvador, se para, porque somos un país de gran riesgo. Se puede tipificar inclusive como un paraíso fiscal. ¿Qué significa esto? También que todas esas investigaciones que el señor fiscal general de la República está haciendo y que le pide información, como lo acaba de decir, a Guatemala, a Salvador, a Nicaragua, a otros países, de qué, digamos, activos, qué bienes o qué, transacciones económicas están haciendo personas que se están investigando o están en proceso de investigación, sencillamente no lo vamos a tener. Y de todas aquellas
vacíos que encuentren en las leyes, no los vamos a tener. En otras palabras, esto sería el único beneficiado. Aquí sería el corrupto. Ok, voy a hacer la primera pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Al regresar, quiero hablar sobre otro tema y es la instalación probablemente en el país, y digo probablemente porque ya es un hecho, donde China Popular viene al país y Taiwán se retira bajo acusaciones verdaderamente lamentables hacia el partido FMLN. Pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Coronel, hablemos un poquito de las relaciones de China comunista, preocupante para muchos, al margen del polo de desarrollo que podría tener, pero el gobierno de los Estados Unidos y de Japón ya pusieron el grito en el aire, en algún momento condicionando la ayuda que hoy por hoy estamos recibiendo, pero Taiwán rápidamente se retira bajo acusaciones bien complicadas cuando dice: señores, me pidieron una cantidad impresionante de plata, el FMLN, para las elecciones y nosotros no pudimos satisfacer esta apetencia, necesidad o pretensión. Por lo tanto, nosotros rompimos antes que ellos relaciones con ese país. ¿Su opinión? La realidad creo que todo el pueblo salvadoreño ha sido sorprendido porque la noticia que de repente rompíamos relaciones con Taiwán, nuestro aliado y amigo de tantos años, que nos ha ayudado tanto en el país, a donde quiera que veamos, agrícola, comercial, en todo eso, siempre ha estado la mano de Taiwán ayudándonos. Y también en el caso de China, ¿no? Bueno, sorpresivamente, así como dice la palabra, no tanto, porque yo me imaginé que de primas a primeras, después de que se hiciera las relaciones con Cuba, yo me imaginé que el siguiente paso, dada la afinidad bueno, ya no podemos decir de comunistas, porque China en la forma de vivir sí es comunista, como tiene a su gente, pero como actúa hacia el mundo capitalismo, es un híbrido para muchos. Es como
lo malo para algunos, lo poco, o sea, lo malo para todos, lo poco para algunos. Nos sorprendió. Sí, va también que a estas alturas no sabemos qué significa el haber comenzado las relaciones con China. Yo creo que incluso llamamos al canciller para que nos explicara, pero los beneficios o el por qué todavía están en el aire. ¿Lo llamaron a la comisión? A la comisión. ¿No ha llegado? ¿Cómo no? ¿Qué explicó? Inicialmente, y es aquí, que cuando las cosas a nosotros nos enseñaban que cuando el fragor del combate era más intenso es cuando más calmado tenemos que actuar. Se hablaba de una interpelación al canciller de la República. Como PCN no apoyamos una interpelación y explico por qué. Interpelación es por el cometimiento de un delito o algo parecido. Y cuando se interpelaba al canciller, el canciller lo que había hecho es cumplir la orden del presidente. Y fue que propusimos, la interpelación eran 22 preguntas, de las cuales no se puede salir uno. En cambio, mandar a llamar a una persona y preguntarle lo que quisiéramos, tal fue así, que se comenzó como a las 2 de la tarde, 2:30 y terminamos a las 9 de la noche, ¿no? Preguntando a la sociedad. Y les decía, como PCN, que llamáramos al seno de la comisión política y si lo que decía no nos satisfacía o se veía que había ocultamiento de algo, entonces sí, él había cometido un delito de no dar la información y podíamos interpelarlo. Dicho esto, hasta el momento, bueno, los empresarios mismos se han quejado que va a haber una visita a China y que no han sido invitados. Y las relaciones, si bien es cierto, son atribuciones de la Presidencia de la República, pero los efectos para todo el pueblo salvadoreño. Por lo tanto, saber exactamente a qué nos atenemos con esta relación. Listo. Quiero ir a otro tema porque tengo varios tópicos y uno de ellos son las medidas extraordinarias. Coronel, hemos visto donde las medidas extraordinarias prácticamente ya son ordinarias, ya están establecidas como tal, pero los homicidios siguen a la orden del día. Hay un impuesto que se ha cuestionado altamente. Usted veía sindicatos dentro del Ministerio de Justicia dar a conocer sobre la pérdida de cierto material que había sido adquirido y que estaba varado en las bodegas, donde este impuesto focalizado precisamente en los dispositivos electrónicos y las llamadas no se está aplicando, no llega, se utiliza para otras cosas completamente diferentes. En las redes sociales se han viralizado una gran cantidad de pintura, el cual se arruinó de primer nivel. En los centros penales hay cuadrimotos, hay una gran cantidad de situaciones que se han corroído porque nunca se entregaron. Pareciera que están más interesados en gastar la plata y justificar que en verdaderamente llegar estos beneficios a donde tienen que llegar. Su opinión, ¿realmente esto funciona? Hasta cierto punto sí. Como oposición nada me costaría decir esto no sirve, etcétera. Pero sí, pero vamos a separar. Medidas extraordinarias que por su efectividad y por haber tenido éxito se tuvieron que incorporar en la ley penitenciaria. Pero hay que aclarar al pueblo salvadoreño. Las medidas extraordinarias que hoy les hicimos permanentes en la ley penitenciaria solo es para los centros penales. No tiene que ver, bueno, es parte de lo que es los planes de seguridad. Si sigue habiendo homicidios, si siguen habiendo otras cosas, es porque los planes de seguridad pública no son tan efectivos como queremos. Pero sí, para lo que se crearon las medidas extraordinarias, para minimizar y tratar de erradicar por lo menos aquellas órdenes que salían de los cabecillas que están detenidos en los centros penales hacia afuera. Eso en un buen porcentaje de un 90-95%, porque no podemos decir 100%, sí se pararon. ¿En qué aspecto? Se bloquearon los centros penales, aunque se le había pedido a las operadoras que las señales no fueran tan fuertes hasta los centros penales, aunque es culpa de los funcionarios de los centros penales de que existan
celulares dentro de los penales, pues se logró en un buen porcentaje, 90-95%, bloquear las órdenes dadas por teléfono o dadas directamente, porque ya existen formas como en los centros de máxima seguridad y de seguridad, que no hay el contacto físico con los familiares, inclusive con los defensores, que se están haciendo a través, como lo vemos en televisión, por teléfonos controlados o escuchados por los vigilantes. Bien, eso es la parte de las medidas extraordinarias hoy permanentes. Vámonos ahora a las contribuciones, a los grandes contribuyentes y a la telefonía. En parte también funciona. ¿Por qué digo eso yo? Porque como Comisión de Seguridad Pública, hemos hecho visitas a municipios que estaban dentro del plan Salvador Seguro, para constatar no solamente que haya llegado el dinero, porque usted puede recibir dinero, que lo emplee bien es otra cosa. Y en municipios como Sonsonate, como Cuscatlán, como Lourdes Colón, fuimos a constatar de que sí había efectividad gracias al empleo de estos recursos, pero también al liderazgo de los alcaldes, porque ahí se necesita también el involucramiento de toda la sociedad civil en el combate a la delincuencia. Sí, también, y ese fue el motivo porque el martes pasado llamamos al Consejo de Seguridad Ciudadana, porque veíamos que dentro de lo que sabemos de seguridad pública, que tenemos experiencia en eso, sabemos de que el combate a la delincuencia no se hace solo a palos. Eso también experiencias negativas que tuve yo durante el conflicto armado, que solo la represión no da. Entonces, sí hay que invertir en prevención, combate y rehabilitación en igual prioridad, aunque se oiga que no, ¿cómo se va a dar dinero igual para prevención que para combate? Sí, así es. Pero ¿qué pasa? ¿Qué clase de prevención? La rehabilitación sí me parece que se está llevando a cabo. El Yo Cambio y otras cosas que hemos constatado porque visitamos los penales, vemos de que sí, hay personas que están abandonando gracias a que les enseñan un oficio, que tienen la oportunidad de llevar recursos a su casa, porque Sergio, es que mucha delincuencia no es solamente porque el individuo tiene una mala alma, como decía mi nieto, no, es también porque usted busca trabajo y no encuentra y tiene que llevar de comer a su familia, o tiene grave un niño, ¿qué hace si no consigue? Entonces, el rehabilitación también lo estamos viendo, solo faltaría la reinserción. Pero en prevención, en la forma como se está invirtiendo, no nos parece. Es por eso que llamamos al Consejo de Seguridad Ciudadana y ellos nos decían, es que no tenemos cómo que las decisiones nuestras se hagan efectivas en el gobierno. Ellos recomiendan, pero el Ministerio de Justicia y los demás agarraban los recursos para Fovial, para otros lugares que no corresponde directamente a lo que es la verdadera prevención. Les recomendé, y producto de esa reunión salió de que tenemos que echar a andar el plan de seguridad nacional, que cuando se nombra seguridad nacional mucha gente se confunde, cree que la seguridad nacional solamente es el ámbito de guerra o de combate. No, la ley de seguridad nacional tiene tres sostenes: la ley de prevención y mitigación de desastres, la ley de la defensa nacional, y dentro de la ley de seguridad pública tiene que ir el Consejo de Seguridad Nacional ya como un ente, con personería jurídica y con fuerza para poder influir. Bien, ellos que nos dijeron, que es cierto, aceptan que los recursos no se están empleando como debe ser en la prevención y inclusive en el combate, porque de repente estamos teniendo ciertos recursos que se van para Injuve, se van para los ninis, pero la policía no tiene vehículos, no tiene combustible. Sí, coronel, una pregunta. ¿Y ustedes desde la comisión le han solicitado, le han exigido que les expliquen puntualmente, quizás no como una especie como auditoría, porque en alguna medida la Corte de Cuentas, altamente cuestionada, que es la que tiene que venir
y auditar estos fondos, ¿ustedes no le han pedido una liquidación que les expliquen puntualmente a dónde se ha ido una gran cantidad de plata? Porque hay denuncias que están echando mano de ese dinero para cosas que no tienen nada que ver. Bien, hay una situación que cuando se politizan las cosas se echan al traste. Los bonos para la policía, esos bonos tienen que salir del presupuesto general de la nación, no tiene que estar saliendo de bonos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es un derecho que tiene el policía de que se les reconozca, no como debe ser, porque los recursos no nos dan para reconocerle a la policía todo el esfuerzo y a la Fuerza Armada y centros penales lo que están haciendo. Pero ¿qué pasa? Ahorita en una forma provisional se les está dando $300 trimestrales, que equivalen a $100 mensuales de aumento. Pero esto es una ley transitoria prácticamente. Y el día que no existe esta ley, ¿qué va a pasar con ese derecho adquirido de esta gente? Tiene que ir al presupuesto. Entonces, nos decían también el Consejo de Seguridad Ciudadana de que dentro del plan de seguridad que se nos presentó al inicio, existía una oficina de ellos que iba a auditar estos dineros, estos y otros de otras ayudas. Okay. Y no ha sido creada. ¿Cuántos años ha pasado de que fue creado el Consejo y no ha sido creada? Nosotros recibimos informes, pero de una forma somera, no detallada como debía de ser. Ok, quiero compartir con ustedes, amigos televidentes, y con usted, coronel, el tradicional collage de noticias que nosotros articulamos mañana tras mañana como punto no solamente de partido, sino con referencia de todos los tópicos acaecidos en los últimos días y en que han sido suscritos en la madera de muchos rotativos. Producción, acompáñeme, dice así: Saldaña, las propuestas contra la corrupción son insuficientes cuando no hay una institucionalidad que las garantice. Estados Unidos pide a Asamblea Legislativa elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ex magistrado Sidney Blanco propone quitar a los diputados el poder de elegir magistrados y al fiscal general de la República, es decir, cargos de segundo grado, pero adicionalmente también que los políticos no tengan fuero constitucional. Por otro lado, aprueban decreto que permite votar en el 2019 con DUI vencido nuevamente, señores. Iglesia Católica pide a los diputados elegir pronto y sin reparto de cuota a los magistrados. Diputados acuerdan que medidas extraordinarias en penales sean ya de carácter permanente. Periodista Gabriel Tríos de la Prensa Gráfica y Nacho Castillo de Telecorporación Salvadoreña recibieron sobornos según testigos criteriados en caso Saca. Seguimos con la información. Jefe de Providad absuelve a Gallegos y pide, señores, luego de un año de investigación, luego de haberlo acusado en corte plena, que no justificó $500,000 de 3 millones de enriquecimiento ilícito que tenía, realmente lamentable y repudiable para la población salvadoreña, porque así nos los han hecho saber. Vengo con esto, coronel. Una situación lamentable, entrampamiento de la Corte Suprema de Justicia. Muchos diputados de varios partidos políticos quieren protección, pero particularmente, ¿cuál es su opinión cuando vemos a un candidato de probidad que nunca se quiso separar del cargo, que era incompatible con lo que estaba buscando como magistrado, y ahora en la clandestinidad, cuando no hay magistrados de la Sala de lo Constitucional, solicita que se absuelva a este señor cuestionado Guillermo Gallegos? Su opinión, por favor. Bueno, la realidad es que yo no conocía esa noticia. En el momento, yo voy a hablar también como su comisión política, en el momento que la persona fue entrevistada, pues dentro del, llamémosle, el listado de los 30, porque comencemos por ahí. Muchos dicen, ¿cómo es posible que se esté juzgando, que se esté, digamos, entrevistando? ¿Cómo es posible que
que la Corte, que la Asamblea Legislativa esté tomando en cuenta al señor Pineda, al licenciado Pineda. Ahí hay que hacer una aclaración porque todas las pulgas se le pegan al perro que se llama Asamblea Legislativa. Nosotros no escogemos de los miles y miles de abogados que llenan los requisitos constitucionales según el CNJ, porque el CNJ tiene que ser un registro de elegibles de los miles de abogados que quieren optar para la Corte o algún cargo como fiscalía, etcétera. Hay un listado de elegibles que lo publica 160 días antes de la elección de magistrados. Aún más, posteriormente ellos hacen un análisis de 15 nombres, el CNJ, y FEDAE, la Federación de Abogados de El Salvador, hace una elección de tipo de la que hacemos para diputados y alcaldes. De otros 15. De otros 15. Son 30 y los envía a la Asamblea. Dentro de esos 15, parece que de las FEDAES iba el señor Pineda. Cuando aparecen en los listados, pues hubo señalamientos en ese tipo, ¿no? Tanto así que el partido que lo propuso como uno de sus candidatos, posteriormente desistió de él. Ese partido hablaba de 2 personas, él y otra persona, y después desistió de ese nombre. Bien, escuchamos también por el periódico y me sorprendió porque dada la entereza y la forma de actuar del magistrado Rodolfo González, decía de que había visto en este señor Pineda que había comenzado con un gran impulso, con una gran fuerza a la investigación en lo que son los casos de probidad y que posteriormente le había visto que había bajado en su trabajo. Me extrañó del magistrado porque, como dije, ha sido un hombre con un carácter que decía las cosas en su momento. ¿Y por qué se lo guardó hasta después que saliera como... ¿Por qué no actuó cuando era magistrado, sino que lo hizo posteriormente? Sobre lo que manifiesta de que lo libera al diputado Gallegos de enriquecimiento ilícito, yo no voy a opinar. ¿Por qué? Porque siempre he dicho como cristiano que para poder decir si es cierto o no es cierto, uno tuvo que haber tenido las pruebas de cargo y de descargo, y basado en eso decir si es cierto lo que uno dice o no. Eso es algo. Ahora, lo que pasa es que resulta ser incongruente, porque este caso, al margen de que uno ha visto o no las pruebas, fue alzado a una categoría de corte plena porque existían todos los elementos, luego que se le dio 3 meses adicional, como a Cifrido Reyes también, para que pudieran vertir elementos o órganos de prueba. El tema es que luego que lo alza esta categoría, luego de un año dice, no, fíjese que hemos valorado y yo recomiendo que mejor hay que absolverlo, pero ahí vean ustedes lo que ustedes decidan. Eso no es congruente y para muchos ha resultado ser una verdadera canallada. Bien, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia existen departamentos de investigación profesional y de investigación judicial. Bueno, los ciudadanos tienen el derecho, la misma Corte Suprema de Justicia tiene el derecho de hacer investigación de esta anomalía que estamos viendo. Listo, y los mismos magistrados que lleguen también de destituirlo. No solamente los magistrados que lleguen, los que están inclusive también. Sí, que no sé por qué no han tomado cartas en el asunto. Exacto, no entiendo yo qué es lo que están esperando. Si bien es cierto, faltan 5, pero entonces se necesitan 8 votos y hay 10. Correcto. Entonces ellos no tienen que esperar para actuar. Claro. Para comenzar a investigar qué hay de cierto en esto, porque como repito, como cristiano no puedo aseverar una cosa o desmentirla. De acuerdo, y podrían hacerlo porque no los inhibe, a menos que ellos también estén en la jugada. Entonces obviamente el silencio otorga. Vamos a otro tema, y es que cala profundo ver el presupuesto general de la Nación para el próximo año, cuando se había dicho en la Asamblea Legislativa que el tema se iba a aprobar, el presupuesto precisamente de esta semana, y que el señor Quijano prometió que iba a bajarlo,
pero ya el presidente se retracta y dice que no tiene plata y que tiene que pagar y que prácticamente, como nosotros vimos, este problema, dijo el señor Quijano, se lo había dejado precisamente para variar el señor Gallegos cuando contrató increíblemente una gran cantidad de gente en la Asamblea Legislativa y se acabó la plata. Sí, ser presidente de la Asamblea no le da, digamos, la culpabilidad. Porque alguien diga, el presidente no hizo, es que el presidente tiene que hacer con la colaboración de todos. Sí, no, nosotros. pero en este caso él tenía facultades directas como otros presidentes en el pasado que le han dado para esto y por eso lo hizo. Así es. Correcto. Pero hemos visto también la presión de todos los sindicatos y también como recursos por lo que estaba haciendo. Comenzó a hacer a suprimir plazas que no eran necesarias, lo comenzó a hacer, pero comenzó a recibir presiones. Y para eso, él necesita también la colaboración de todos nosotros. Así que yo no le he hecho la culpa al presidente Norman Quijano, sino que también de las circunstancias que no, al presidente Quijano no, porque él ha tratado obviamente en temas de austeridad, de vender las camionetas, de ponerla en pública subasta, de reducir. El tema es que él es bien categórico y dice, no, mire, si la Asamblea la dejó quebrada el señor Gallegos. Por eso, a eso voy. Fíjese que en tiempos del licenciado Ciro Cruz Cepeda, ¿sabe cuántos empleados tenía la Asamblea? 500. Es cierto, hemos tenido que crecer porque existen 13 oficinas departamentales, que esas fueron iniciadas con fondos del BID y que hablaban de no tener más de 10 empleados y eso fue uno de las oficinas que más crecieron posteriormente. Pero repito, el presidente Norman Quijano, para poder hacer todo lo que él prometió, necesita de la colaboración de todos los miembros de los partidos que estamos en la Asamblea Legislativa, y ojalá pudiéramos hacer eso y ojalá también que no existan presiones de ninguna clase que han existido hasta este momento para que sean efectivas las medidas de austeridad. Sí las hay, en las que él ha tenido la potestad de hacerlas, las ha hecho y las está cumpliendo, pero hay otras que se salen de sus manos, inclusive por presiones de foráneas. Vemos nosotros dos casos hoy por hoy, coronel Armendáriz, y quiero plantearle yo, traslapando las encuestas de cara ya a los comicios electorales. Hemos visto donde el caso denominado destape a la corrupción, el expresidente Saca, que al inicio lo negó, y ahora por un beneficio penitenciario, cuando la Fiscalía tiene una gran cantidad de órganos de prueba como testigos criteriados, determina precisamente que en efecto él saqueó el Estado, se aprovechó para poder enriquecerse él y sus empresas, ocupó empresas de publicidad para triangular dineros que nunca se dio precisamente para el tema publicidad, pero adicionalmente virtió elementos importantes como que le dio plata al partido Arena. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Porque las últimas encuestas ya detallan el impacto que esto ha generado y que va a generar como el segundo expresidente sentado en el banquillo de los acusados y un presidente que es reo confeso, porque el señor Flores también llegó a la Asamblea Legislativa a decir que los fondos de Taiwán los recibió, que esto era normal, que él los repartió en saquitos y que los expresidentes de Arena también los recibieron. Su opinión sobre esto, vamos a valorarlo primero este caso, porque voy a otro caso que es saqueo público de Mauricio Funes, que ya viene, cómo va a impactar al frente. Pero inicio, ¿cómo va a impactar? Porque ya lo está haciendo. Y esta encuesta adicionalmente va más allá, coronel, porque rompe de tajo este cuentecito de Arena de que no nosotros expulsamos al señor Saca, lo expulsaron cuando perdieron las elecciones y en la última encuesta la población salvadoreña se lo dice, no señor, le dice, si ese fue presidente de ustedes lo llevaron. ¿Su opinión? Bien, me ha alegrado mucho que producto de esta coalición que hemos hecho Arena, PCN y PDC, y por cierto, comentábamos antes de iniciar esta conversación que cuando veo esto, así como me preocupa
me frustra también el escuchar y ver estos problemas de estos delitos de corrupción. Me siento más orgulloso, Sergio, de lo que fueron nuestros presidentes en el PCN. Me siento orgulloso de saber y le preguntaba a usted, y le pregunto al pueblo salvadoreño, si saben de algún, no digo millonario, pero sí una persona acomodada, apellido Rivera, apellido Sánchez, apellido Molina o apellido Romero, que fueron nuestros presidentes y que todo lo que, las obras que existen en el país, como represas geotérmicas, puertos, aeropuertos, carreteras, todos fueron empleando bien el dinero del país. Y también ahora que estamos en la coalición PCN, PDC y Arena, pues nos alegra decir de que eso se va a acabar. ¿Por qué? Ayer presentamos unas iniciativas que no se puede decir, son simples iniciativas. No, tenemos 49 votos como para que sean efectivas, no que solamente queden empapeladas como muchos decires de combate a la corrupción que están ahorita empapeladas en la Asamblea. No, esas cosas que están sucediendo, si bien es cierto, es golpe dado y no podemos ya echar marcha atrás, sino tratar de recuperar esos dineros, pero por lo menos estamos viendo no llorar sobre la leche derramada, no, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Verdad? Porque aquí entro en otro tema, Sergio. Nosotros, cuando hablamos de hacer coalición, no es coaligarnos a una persona, sino que una de las exigencias fuera de que nuestras aspiraciones y las aspiraciones del pueblo salvadoreño a través nuestra sean reflejados en ese plan de gobierno. Y una de esas cosas es el combate a la corrupción, ya que nosotros, como PCN, en las épocas de nuestros presidentes, sí podemos tirar la primera piedra, ¿no? Porque nunca se cometió lo que estaba pasando en estos momentos. Coronel, aguánteme un ratito, voy a una pausa, voy a seguir con este tema. Esto es Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Coronel, quiero hablar del tema del agua, quiero hablar del decreto para legitimar los DUI vencidos y poder emitir el sufragio de aquellas personas que tienen o son portadoras de este documento. Pero antes, honor a quien honor merece. Cuando el señor Saca en esta audiencia dice que se transfirió dinero del gobierno de Mauricio Funes para la campaña presidencial del señor Saca en el movimiento Unidad, donde estaban aglutinados los tres partidos políticos, entre ellos Gana, PDC y PCN, el cual usted dignamente representa, todos lo han negado y usted salió al paso, como se lo dije, en un reconocimiento en Sonsonate frente a una cantidad o concurrencia muy importante de gente. Honor a quien honor merece. Usted salió al paso diciendo sí,
es cierto, se dio plata para ese movimiento. Su opinión, por favor. Sí, es cierto, y no, negarlo sería cinismo. ¿Por qué? Primero aclarar una situación. En aquel momento en que conformamos el partido en la coalición Unidad, él no estaba siendo señalado por actos de corrupción. Vimos en él a un empresario exitoso. Y sí, ¿cómo se va a negar que para mitines, que para camisetas, para el día de las elecciones, lo hubiéramos hecho cada quien con el dinero de los partidos políticos que no tenemos? Sí, recibimos, y repito, decir que no era un cinismo. Pero vuelvo a recalcar, en ese momento que él, y por cierto, si se le permitió ir de candidato, era porque había llenado los requisitos en las que él demostraba que no estaba siendo señalado por el cometimiento de ningún delito, y nos coaligamos otra vez a una propuesta de gobierno, y no solamente a una persona como lo estamos haciendo ahora. Quiero recalcar también esto, Sergio, porque en aquel entonces, igual que hoy, dijimos, nosotros no nos estamos coaligando a una persona en sí, sino que a un plan de gobierno, que eso yo quisiera que sea lo que prevalezca en estas elecciones. Las personas pueden aparentar una cosa y ser otra, pero ¿qué están ofreciendo que en verdad sea realidad, que propuestas que se puedan concretar y no solamente cartitas al niño Dios? Ok, cambio a otro tema, y es algo que para muchos se ha manejado a la perfección por parte del Frente, le ha bajado volumen al tema Funes, y es la ley de agua. Su opinión, porque se dice, no señores, Arena quiere privatizar este tema. Mire, no es cierto, no es cierto. Lo que sí es cierto es lo siguiente: hemos fallado, y aquí me incluyo como PCN, no dejo solo Arena, porque lo que se aprueba de reforma a la Constitución tiene que hacerse o no ratificando la siguiente vez. Los diputados podemos cambiar, ya no ser los mismos que aprobamos en esta legislatura, porque para reformar la Constitución se necesitan 43 votos en una legislatura y 56 en la otra. Pero el hecho de que como PCN firmemos ahora o aprobemos ahora una reforma a la Constitución, nos obliga por ética que en la siguiente, y por moral, y en la siguiente lo ratifiquemos. Y han pasado muchos años en la que se han aprobado reformas a la Constitución con el derecho al agua, que después no se han ratificado. Hoy se ha hecho un estudio más exhaustivo, de tal manera de que llegamos a la conclusión que no es en el artículo 2 en donde tiene que ir la reforma, no que en el artículo 69. Pero no solamente el derecho al agua, ¿qué agua? Porque es obligación del Estado también el saneamiento de todos los mantos acuíferos del país, para que el agua que le llegue a nuestros hermanos o que nos llegue a nosotros sea un agua buena. Hoy sí espero, y por lo menos como PCN nos comprometemos, que no sé si ayer, porque tuve que salir de la sesión plenaria, ayer se tenía que haber dictaminado sobre la reforma a la Constitución, y que nos comprometamos como partido en que la próxima legislatura se ratifique. Con esto queda sellado cualquier intento que existiera, y que, por cierto, se ha usado como bandera, no, eso me refería, hasta para agitar, porque no solamente ha habido exigencia, no, ha habido hasta agresiones a la Asamblea Legislativa que no eran necesarias. Pero ese es un tema ganador, se ha utilizado muy bien por parte, hay que decirlo, del Frente. ¿De quién ha sido el error? ¿O el Frente lo ha utilizado desorden y penetración muy bien? ¿O fue un tema mal manejado, valga la redundancia, por Arena? Y es que se lo planteo. Yo he conversado con diputados como del partido Arena, como de PSD o PCN,
Y al unísono, Marta Evelyn Martínez, por ejemplo, Batres me ha dicho, Sergio, sí en efecto se cometió un error porque en un borrador dentro de los representantes de la empresa privada se puso textualmente la ANEP. Y la ANEP ha sido un mazo político de la derecha, usted ciertamente estará de acuerdo conmigo, y ese fue un error porque entonces de ahí se agarraron, es un tema ganador. Sí, la verdad que no solamente no se ha mal manejado, sino que hace tiempo tuvo que haberse decretado esta ley. Decíamos nosotros, y sucedió con la ley de intervención a las comunicaciones, que el FMLN no daba sus votos para reformar la ley sobre la intervención de las comunicaciones si no se tenía de una garantía de la ley, que por cierto es de las pocas leyes que para reformarse dicen que se necesita 56 votos. Entonces lo mismo ahora, se requería la garantía de esa ley que está en medio ambiente para poder hacer la reforma a la Constitución. Hoy le dimos vuelta. Hoy la garantía de la reforma que estamos haciendo es de que diga la reforma a la Constitución que aunque la ley secundaria dijera metemos a la ANEP, metemos la privatización, sería inconstitucional porque esto la limitaría. Le estamos limitando a la privatización por la reforma a la Constitución. Listo. Los DUI vencidos, un decreto que muchos dicen ¿hasta cuándo? Porque esto es como los buceros que prórroga tras prórroga tras prórroga. ¿Por qué se lleva esta decisión? Primero la gente, los jóvenes, el DUI es gratis, no lo quieren sacar, por más que existen otro tipo de elementos para los cuales los van a ocupar como para cambiar un cheque, como un documento de identidad, no lo van a sacar pese a que es gratis, pero esta apatía de la gente va más allá. Pero ¿por qué legalizar algo que en principio ya está prohibido? Por favor. Sergio, los que caminamos cantones y caserillos, porque una de las cosas que me siento orgulloso de ser diputado de Sonsonate es que he estado en los 133 cantones de Sonsonate y en la mayoría de caseríos y conozco de primera mano las necesidades. Por eso es que me ando moviendo siempre, que consiguiendo láminas, bueno, sí, hasta haciendo mediante gestiones y amigos haciendo hasta puentes sobre ríos, ¿no? Sergio, es tanta la pobreza ahorita en el campo y en el país que muchas veces las personas no tienen el dinero para ir a comprar su DUI. No tiene el dinero, pero sí tiene el derecho la persona de votar. La Constitución dice que tiene el derecho de votar. ¿Y cómo es que si no tiene dinero no puede ejercer su derecho? Por eso es que en esta vez no prorrogamos el DUI hasta para hacer cualquier transacción. Dijimos, se puede usar para votar, no para otra transacción. Repito, votar es un derecho y si no tiene dinero no puede ejercer. No puede ser posible que no lo pueda ejercer. Ok, dejé el otro caso porque para muchos va a golpear al FMLN, el caso Mauricio Funes, el caso denominado por parte de la Fiscalía saqueo público, donde se tienen criteriados, donde han salido entrevistadores ligados precisamente a los sobornos, a compra de voluntades. Hay 2 testigos criteriados. Hay periódicos que han ido mucho más allá a entrevistar a exfuncionarios públicos, 2 y 2 de diferentes gobiernos de Tony Saca y de Mauricio Funes, y los 6 al unísono dicen sí, en efecto, esos entrevistadores de los cuales yo ya compartí recibían soborno. Su opinión sobre todo esto, coronel. Bueno, decir lo mismo me causa sorpresa escuchar de personas tan prestigiosas que se hayan sido mencionadas en los tribunales, pero también aprovecho para decir de que eso es lo que queremos nosotros acabar, que regresen los tiempos de conciliación en la que todos los recursos del Estado iban hacia donde debe ser, en beneficio de la gente, y eso nos ha dado la razón, nos ha dado el material, nos ha dado la obligación que tenemos como funcionarios elegidos por el pueblo
para que nunca más se haga. Estas iniciativas que llevamos el día de ayer, más otras que tenemos, van a dar la garantía al pueblo salvadoreño de que sí se va a parar la corrupción. Pero ven, y aquí vuelvo a un punto. Sergio, si leyes existen, pero esperamos que nosotros, al llegar al poder, no solamente que las leyes existan, no que también se apliquen, porque esto se pudo haber parado con algunas leyes existentes. Ahora, lo que pasa es que muchos, y con mucho respeto se lo voy a plantear, han señalado abiertamente por qué esto se pudo haber parado, pero cuando llega, por ejemplo, el caso del señor Saca, el ex jefe de auditores de la Corte de Cuentas de la República, es complicado, coronel, porque dice, señores, yo recibí orden por escrita y verbal del expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, miembro de su partido político, el cual usted dignamente representa, coronel, donde me dijo que no auditara sino superficialmente. Él fue el que le dio el finiquito express al señor Saca. Él fue el que se retiró 2 días antes con un cheque de $80,000. Él ha sido altamente cuestionado por estar en su momento relacionado a una universidad con títulos irregulares. Yo estaba en la fiscalía cuando Roberto Vidales lo investigó. O sea, es una situación lamentable que ha estado vinculado en el pasado el PCN con la Corte de Cuentas de la República. Así es, pasados penosos que, como dicen, no nos vamos a poner a llorar de la leche derramada, sino en las instituciones hay de todo. Jesús tuvo uno entre los 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo que errores cometidos en el pasado, ¿no? Por los errores, y por eso el PCN desapareció. Como conciliación desapareció por esos problemas. Hoy creamos un partido de concertación con una forma de actuar más transparente hacia el pueblo salvadoreño, y lo estamos demostrando a través de nuestras acciones. Somos de hechos, no de palabras. Listo. Coronel Armendáriz, debo de agradecerle su tiempo, el que nos haya acompañado en esta tribuna, en esta su casa. Gracias. Que las puertas están abiertas. Muchísimas gracias por haberle al pueblo salvadoreño regalado todo esto tiempo para poder explicar diferentes tópicos que son muy, pero muy importantes, y vamos a seguir tocando a su puerta para que nos acompañe en esta que es su casa. Y aquí le tenemos siempre el desayuno, Mr. Donald. Muchas gracias. Me encanta venir a hablar con la verdad, de que no exista una digamos, entrevista parcializada a ningún lado, no, que una forma recta, y hoy también con el desayuno. Gracias, muy amable. Aquí no hay entrevistadores comprados. Muchísimas gracias. El Señor lo bendiga. Amén, igual. Señores, llegamos al final de esta su entrevista. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Pues hombre, comenten el resto del día. Será hasta el día de mañana, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.